Dimensional de la Fraternidad IFA de las Américas. Hola a todos, sean bienvenidos a otro episodio de su podcast Dimensional de la Fraternidad IFA de las Américas. El día de hoy, honrados, complacidos, teniendo en la casa de nuevo a Oluo Lázaro Cuesta Valdés, Oluo Iwori Wofun. Lo tenemos en su segunda casa, en Miami, Florida, de visita. Está realizando unas iniciaciones de IFA en esta ciudad de Miami. El día de hoy vamos a conversar con historia de manos de la historia viviente del Oluo Lázaro Cuesta Iwori Wofun. Oluo que se podría hablar que conoce la historia central entre lo antiguo, donde empezó el cambio en la isla de Cuba en la práctica Ocha e IFA, en la época donde Miguel Febles era, sin temor a equivocarme, la bandera del IFA afrocubano en la isla. El Oluo Lázaro fue su ahijado, fue su alumno, su amigo, y quién mejor que él para que nos hable de historia. Bienvenido, Oluo Lázaro, a su casa. Muchas gracias. Y voy papá. Encantado de que estés con nosotros. Oluo, quisiera por favor habláramos en principio sobre tu iniciación en IFA. ¿En qué año fue? Yo me inicié en IFA el 11 de enero de 1982. 81. 82. ¿Tu Oluo Siguayú? Pedro Pablo Gómez y Ponce de León, Abuelo Betuá. ¿Y su Eyubona? Norberto Díaz, Baba y yo. ¿Recuerda a los Oluos que participaron en su iniciación? En aquel tiempo no había mucha comunicación, ni la libreta, si la tuviera aquí pudiera decir los nombres, pero no la traje. Recuerdo algunos de ellos, ya casi todos están fallecidos. Águedo, Morales, ahí estuvo Marcelo Medina, ahí estuvieron los dos hermanos de Norberto, Juanichobe y Ocanahuete, Julián y Rogelio. Ahí estuvo Berto Veroz, no recuerdo así, Pepín. O Juan Ibatruco, ¿no? No, que va, Pepín Oyecutencia. Ok. Y algunos más, pero no recuerdo sus nombres en este momento. ¿Recuerda que la dirección estuvo a cargo de quién? La dirección del IFA estuvo a cargo del propio Norberto, que tenía por costumbre dirigir los IFA de la familia a la cual pertenecemos. Ok. Exactamente el año pudo recibir su cuanardo. El 22 de enero de 1983. O los Dumares nos está bendiciendo con agua que cae del cielo. Hablamos de su iniciación. Quisiera que habláramos, Oluo, sobre la primera o las primeras iniciación que usted hizo a su ahijado de IFA. Bueno, antes de llegar a eso, me veo en la obligación moral de hacer un pequeño recuento antes de llegar ahí. Ok. Puesto que después de iniciado empezó el bregar del aprendizaje, donde la vida me puso en el camino a algunos de los hermanos que en aquel momento tenían el privilegio de formar parte del elenco del conocimiento que se esparcía. Miguel, Fernando Valdés Balado, Sacana, Juan Torriente Reinaldo, Osayacú, Manolo Joyero. Así más o menos podemos hablar también de Oreste, Gonzalo Fopello, podemos hablar también de Reinaldo Iwori Meye y muchos más. Esos más o menos son los más que el difunto Bartolo, con los que más me relacioné, y me cogieron de sus manos, me llevaron aquí, me llevaron allá, y fui adquiriendo los conocimientos más o menos, hasta que en el año 1984, me vi con la responsabilidad de hacer mis primeras iniciaciones de IFA, y a partir de ahí un bregar hasta este momento, con el poder, gracias al poder divino. Muy bien, Oluo. ¿Y quiénes fueron las dos primeras personas que inició? Bueno, yo inicié
a Obertí y a Juan Iroz. Fueron mis dos primeros IFAs. El primero falleció y el segundo, todo el mundo lo conoce, el niño Juan Hermoso. ¿Entiendes? Fueron los dos primeros IFAs. ¿Y recuerda quiénes participaron en esas ceremoniales? En aquellos ceremoniales participaron diferentes hermanos que en fotos que están en el poder de ustedes, se los voy a ir mencionando. René o Juan y Daguán, Bienvenido Iguro, Babá Yope, Pipo Betuá. Tenemos aquí Manuel Ibáñez, tenemos acá a Luciano Canto, Cirilo Gumá, el Moro Lima, el difunto Bartolo, Fernando Valdés Balado, Gaspar Hansi, Silvio de Traba, Irete Cután, el hermano de Luciano, Jimagua, Irete Cután, el niño, este otro niño, es Juan Torriente, y su ahijado, su único ahijado que tuvo, Marcelino Ruiz Castillo, el Morito. El Morito que vive aquí en Miami. Vive aquí en Miami. Oh. Quiero hacer un punto y aparte. Simbólicamente fue mi primer ahijado. Mi primer ahijado porque el niño Juan Torriente me abrigó en su casa y me convirtió en parte de su familia. Por ello, cuando se hizo la consagración del Morito, yo participé profundamente en ello y a partir de ese momento siempre el Morito estuvo conmigo. Cuando falleció el niño, continuó hasta hoy, continuamos juntos. Por ende, cuando yo no había hecho ningún IFA, él era quien me ayudaba, me auxiliaba, me protegía, me cuidaba. Era prácticamente la sombra que siempre me protegía. Por ello, aunque no fue el hombre que yo consagré, en mi corazón vive, no solamente como un ahijado, sino como un hijo y como un gran amigo. Y me considero, cuando nos vemos, que él me tiene en el espacio de su corazón igual, su padrino, su padre y su amigo. Qué bonita palabra, Oluo. Sí. Oluo, ¿y quién dirigió esa ceremonial, esos dos ceremoniales? Y el primer ceremonial del IFA mío número 1 y 2 lo dirigió Luciano. Luciano, porque con el Olofin de él fue que se consagraron esos dos hombres. Luciano llevó como ayudantes principales a Berto Veroso y a Cirilo Gumá. ¿Entiendes? Oturaticú. Ellos dos fueron los que lo ayudaron en el proceso de la dirección, sin contar que estaban todo lo que he mencionado y algunos cuantos que no aparecen en la fotografía y que tampoco puedo recordarle en este momento sus nombres. Se hizo la primera consagración allá en el Vedado, en la calle D 613, entre 25 y 27, la casa de mi difunta madre. Ya entonces el hermano Juani Amonsu tiene 40 años de iniciado en IFA. Sí, yo lo hice a él en el 84. 41. ¿Y ha tenido relación con él, contacto con él? Al principio tuvimos una buena comunicación, después en el decursar del tiempo nos distanciamos, nunca hemos tenido un sí o un no, no ha habido discusión ninguna. Él tomó su camino y yo siempre le he hecho la bendición. Pero si se consiguen, respeto y más respeto siempre, ¿no? No hemos coincidido más nunca, porque trabajamos siempre en escenarios diferentes. Ok. En la segunda se hace el IFA número 3, Rolando, Irete Cután y Juan Otrupo Becungua. El mismo elenco. El mismo elenco, porque yo nunca me desvié de las relaciones con los hermanos con los cuales comencé. En esta foto que le estoy presentando acá está Manolo Joyero, Orbeguales, aquí tenemos a Manolito Orberoso, aquí tenemos a Mazorra, Irete Entelú, y aquí tenemos a Berto Orberoso. Ellos participaron en todas mis actividades mientras estuvieron vivos y mientras la salud se lo permitió. También quiero compartir con ustedes esta foto de alguien que fue un personaje bien reconocido en su tiempo, Cirilo Gumá, Oturaticú. Su conocimiento, su destreza, su melodía en el canto, su interpretación amplia y su palabra conciencia
llevaban el mensaje necesario al que se iniciaba. Yo conté con su apoyo mientras la salud se lo permitió, hasta que cerró sus ojos. Lugo, ya de esa generación quedan poquísimos ya, ¿no? De aquel grupo, creo que quedamos el Morito, Gaspar, Bienvenido, que hoy en este momento tiene 99 años. Papito, Obetuá, está vivo también. No recuerdo otros más. Bienvenido, ¿qué edad tú tienes, Lugo? Baba Yope. ¿Y él es ahijado de quién? El ahijado de él, su padrino, era Ocheleso, Juancito, ahijado de Cheche. 99 años. Tiene 99 años de edad. Wow. Aquí en esta foto, volvemos a ver aquí a Juan Torrientes Reinaldo, Osayecu, y aquí tenemos a Sergio Pupo, y tenemos aquí a Oberoso, el Moro Lima. Este hermano, Sergio Pupo, tuvimos una magnífica amistad, una magnífica relación. Él también contribuyó a mi formación como babalao, y aunque él no está, la vida me ha permitido el placer de tener alrededor mío su hijo, con el cual compartimos, forma parte del grupo que yo represento, y a veces creo que él me da un espacio más grande del que yo merezco. Pero al verlo a él, siempre me hace presente el recuerdo de la amistad que me unió con su papá. Y acá el niño es una inspiración permanente. Considero que nada pudiera haber sido en este mundo si no hubiese tenido la dicha de contar con su apoyo y su amistad. Lugo, una pregunta. Cuando hablamos de los hermanos que lo acompañaron a usted en los dos elencos de las dos primeros ceremoniales de IFA que usted hizo, en los siguientes, ¿era el mismo elenco o hubo cambios? No, el mismo elenco, lo que se incorporaron nuevos hermanos de iniciación reciente en aquel momento, o que lo traía alguno de los que normalmente participaban, lo traían a participar para que también pudieran coger su poco de conocimiento. Ok. Entonces, seguimos ahora con los IFA números. Ahora tenemos aquí el IFA 5 y 6. 5 y 6. Ese IFA tiene la característica de ser el primer IFA donde Miguel se presentó, porque en los IFASes 1 y 2 y 3 y 4 él participó indirectamente, venía, se iba, pero no se hizo responsable de la ceremonia plena. Pero en el IFA número 5 y 6, desde el comienzo hasta el final, lo dirigió Miguel. Y él, la foto que circula en este momento por las redes sociales, donde aparecen ahí en la parte de abajo, tenemos a Pancho, el hijo de Juan Chiquito, a Oresto Sala Fubelló, a Pedro Irete Trupo, está Miguel, está Luciano, Cirilo, está Gaspar, tenemos aquí a Covarrubia, el Morito, tenemos a Berto Veroso, el difunto Silvio Hansi, mi padrino Betuá, el niño Mejado, está aquí Papaito, tenemos a Lázaro Marchetti, tenemos a Manolo Joyero, tenemos a Bienvenido Fernando, tenemos a Gallardo, tenemos a Juan García o Juan y Mozazo, tengo aquí a Susi, un hombre que era Icarete, Mazorra, tenemos también ahí a un ahijado mío, a dos ahijados míos que fallecieron, el Chinito, que era Otuatiyú, y Roberto, que era Operoso. Ahora, me llama la atención algo. En la dirección fue de principio a fin de Miguel. Que usted recuerde, ¿hubo algún cambio en los ceremoniales de los anteriores que usted hizo, de las anteriores iniciaciones, o él mantuvo lo mismo? Lo que se hizo en el IFA número 1 y 2 es lo que he ido haciendo
hasta lo que estoy haciendo hoy, que son el 135 y 136. Yo no he cambiado en lo más absoluto ninguno de mis procedimientos de trabajo, que fueron los que aprendí de la dirección que Miguel me enseñó. Pero estamos hablando que Miguel entra en estos IFA, no en los dos primeros. En los primeros IFAS, la documentación de todo lo que se hizo la dio él. Okay. Él entraba, salía, se iba, volvía. Quiere decir que no hizo una estancia permanente en el IFA. Pero en el 5 y 6, desde que comenzamos hasta que terminamos, él estuvo ahí. Okay. No sé qué pudo haber sucedido, porque precisamente, si valoramos la fecha, ese IFA se hizo el 5 de enero del 86 y Miguel muere el 19 de diciembre del 86. No sé qué razón pudo haber tenido él para haber participado y haberme dado la oportunidad de hacer esta foto al final de la actividad como recuerdo permanente de su presencia, no solamente en mis aspectos religiosos, sino también en mi vida como persona. Entendido. Aquí también en esta foto, que tiene menos grupos, pero están los más significativos. ¿Me entiendes? En esta foto ahí tenemos a Pancho, a Orestico, tenemos a Pedro, a Luciano, a Gaspar, Covarrubia, a Marchetti, a Morito. Tenemos ahí a Oberoso, tenemos ahí a Mazorra. Mi padrino Petúa, que siempre está al lado mío, aunque él no es de figurar mucho, pero siempre está a mi lado. Si no es a mi derecha, a mi izquierda en todas las fotos. ¿Entiendes? Hansi y... ¿bien? Quiero hacer una pregunta basada en el ceremonial, pero nada secreto, padrino. Es la siguiente. Desde el primer IFA, desde el número 1 que usted realizó, la ceremonia del día del medio, ¿usted la hizo? Yo la he hecho en todos mis IFAs. Entonces estamos claros que esto no es una innovación de ahora, para que quede claro que esto es antiquísimo, ¿no? Bueno, Miguel me la enseñó, me dio la documentación y se hizo. Y la hemos seguido haciendo hasta hoy. Perfecto. Perfecto. Hábleme un poco, Lugo, sobre la experiencia vivida en ese IFA bajo la dirección de Miguel. Anécdota que usted pueda recordar. La presencia de Miguel en el IFA convirtió el IFA en un evento para la historia, porque explicó con lujo de detalle las diferentes ceremonias que se hicieron, que algunas de ellas no se acostumbraban a hacer. Él las explicó, por qué me las enseñó, fundamentado en qué signo, lo que representaban. Y yo considero que el IFA mío número 5 y 6 dejó de ser un IFA para convertirse en un diplomado, donde la experiencia y el conocimiento se puso al alcance de todo el que estuvo ahí presente. Y estas personas, la gran mayoría llevaron ese legado, no solamente usted, ¿verdad? Mientras estuvieron vivos, ¿no? La mayoría de los que aparecen en esta foto realizaban la ceremonia de la misma forma que yo lo hago. Algunos con algunas cositas más, con algunas cositas menos, pero en sentido general, el mecanismo de trabajo era el mismo. Podemos decir que este IFA es la cátedra del IFA afrocubano para la iniciación dictada por Miguel Feble. A mi criterio, sí. Porque ahí habían determinados, como digo yo, determinados baches que algunos hermanos tenían, y ahí aprovecharon la oportunidad de llenar el espacio vacío tomando nota de lo que Miguel decía, explicaba, de acuerdo a las cosas que se estaban realizando. Es importante que nos diga las mayores anécdotas que pueda recordar de él, Lugo, en ese IFA. Es demasiado importante eso. Es que Miguel era un libro y cada palabra era una hoja de ese libro. Es imposible poder recordar todo lo que aconteció
porque yo también era un alumno ahí en aquel momento. Muchas cosas que él explicaba, yo también las estaba escribiendo, y muchas cosas que él estaba explicando, yo estaba tomando nota de datos. En aquel tiempo no teníamos la posibilidad de las tecnologías que hoy existen, de un teléfono para poder grabar, de un teléfono para poder hacer una foto de un determinado signo, de un determinado dibujo, de un determinado... Nada, todo aquello había que llevárselo en la mente y aprovechar la ocasión para tomar datos. Entonces, muchas veces, mientras yo estaba entretenido tomando un dato, pues me perdí de algo que él conversó, de algo que él dijo, que después en la mesa o en un rincón en el descanso se intercambiaban las cosas, el criterio que Juan tuvo de lo que él dijo, el criterio que tuvo Pedro, y se hacía como un coloquio del tema que se trató. Y considero, vuelvo y repito, yo considero que CIFA fue una cátedra de trabajo religioso, a mi forma de entender. Todo el mundo aprovechó el momento. Desde Manolo Ibáñez, que estaba ahí como mayor, Luciano, hasta los más pequeños que éramos Hansi, Gaspar, Morito y yo. Éramos los más pequeños. Todos los demás que estaban ahí tenían unos cuantos años. Y aquello sirvió para, inclusive, algunos que otros debates. Personas que, hermanos allí, que trataron un tema y Miguel rebatió, o aclaró, o desestimó. ¿Entiendes? Yo tengo mis mejores recuerdos de CIFA. Yo creo que CIFA fue el que me dio la gasolina para seguir. Porque ya después Miguel dejó de estar. Y lo único que me ha quedado a mí es tratar de mantener con la mayor pureza posible las cosas que de él aprendimos. No soy crítico de nada nuevo. No soy enemigo de la actitud, conducta, proyección de trabajo que tenga cualquier hermano. Me merece mayor respeto. Pero lo que sí, mientras yo esté vivo, no voy a cambiar lo que sé, lo que aprendí, para incorporar, sustituir nada de lo que yo hago. No puede existir hoy en día una modificación de lo que esos ancestros, especialmente Miguel, dejó plasmado y enseñado a sus discípulos, a sus alumnos, a sus ahijados, porque era la realidad de lo que se vivía en el momento a nivel de conocimiento religioso. ¿Cómo lo que fue ayer verdad hoy va a ser mentira, Lugo? Es imposible eso. Bueno, hay un refrán de cuando yo era niño, escuché muchas veces decir un refrán que los hijos se parecen más a sus tiempos que a sus padres. En aquel tiempo, estamos hablando del siglo pasado, no había el volumen de sacerdotes de IFA que existen hoy. No existía el derecho que se abrogan muchísimos hermanos de escribir libros, hacer documentos de procedimientos religiosos. En aquel tiempo solamente existía el libro de Arango y el conocimiento que pudieran tener de manera práctica los hermanos que en aquellos tiempos estaban. Históricamente la juventud es temeraria y esa juventud temeraria pues también trata de dejar sentados bases para el futuro de la conducta de ellos, su procedimiento en el momento que les tocó vivir. Y supongo que eso es lo que sucede. La nueva generación de sacerdotes de IFA tratan de dejar su huella. Pero yo tengo un criterio. La huella que puedan dejar los de hoy no es nada más que la huella por donde caminaron, de lo que nos legaron los que estaban antes. El que se divorcia del pasado, el que desconoce el pasado, el que guarda en un baúl lo que ayer pasó para hacer vigente lo que está pasando hoy, no se da cuenta que se queda sin historia. Porque ningún hoy puede existir con base y fundamento si no tomamos como referencia al ayer. IFA llegó hasta hoy, no por el esfuerzo que hemos hecho los que estamos hoy, sino por la resistencia y el valor de los que estuvieron y ya no están, defendiendo y protegiendo su cultura, su tradición, y fueron las que nos transmitieron a las generaciones que llegamos después. Entre ellos me encuentro yo, ya yo tengo 43 años de IFA, yo recogí lo que recibí de aquellos y estoy caminando sobre las huellas que ellos dejaron. Yo no me considero nada importante en el presente,
Yo solamente soy el resultado de un pasado glorioso, lleno de dignidad y de respeto, que solamente yo decidí echármelo en el hombro como el apo y cargar con él hasta el último día hasta el último momento de mi vida. No tengo otra manera de... Respeto mucho lo que hoy se hace, las nuevas formas de trabajo, los conocimientos ampliados. Todo eso yo lo respeto muchísimo. Pero sigo abrazado a aquella religión que yo conocí, donde muchas veces no sabíamos la traducción de un rezo, que quizás no conocíamos la traducción de una palabra. Pero yo tengo el criterio que cuando lo que se dice con amor y con fe, o los dumares lo escuchan. Porque quizás los que me escuchan en tierra pueden tener el criterio que quieran tener de lo que yo digo. Pero los dumares va a recoger el criterio del sentimiento con que yo lo hago, como yo lo digo. Muchas veces sin saber la traducción de lo que estoy diciendo. Pero lo que sí pongo en lo que hago, mi mayor fe, mi mayor voluntad, siempre apoyado en el recuerdo de lo que me enseñaron, de lo que pasaron antes que yo por este mundo. Y así sigo hasta hoy. Yo quiero hacer un paréntesis y hacer un comentario, mi visión personal. Yo, por ejemplo, conozco por historias de mayores que me han compartido, de sacerdotes de Ifá, de Babalawo, que comentado por los mismos que me lo han comentado a mí, es que han modificado las enseñanzas iniciales de Miguel o de Adechina o de Bernardo, no digamos que para actualizarla, sino pero sí para poner su granito de arena, como ha dicho Lolugo, y se ha fomentado un cambio y se han fomentado nuevas verdades que se han convertido en leyes cuando han sido una adición a lo original o a lo principal que hubo del conocimiento. No está bien nombrar difuntos, pero no me queda otro que nombrarlas. Por ejemplo, en el caso de Lolugo, ellos Andrés Colá, él, según los que me explicaron a mí, él hizo mucha inserción, según su criterio, en ceremonias, en el Tratado de la Dirección de Ifá, del Cuanado, de Olokun, de Orichaoco y infinidad de cosas. Hubo transformaciones. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Colá. Cuando Colá se alejó de la casa familiar donde él fue iniciado, le abrió las puertas de la suya Lázaro Marchetti. Y tuve la oportunidad allí de trabajar con él, una capacidad receptiva extraordinaria. Y considero que además de la inteligencia natural, desde el punto de vista cultural y técnico, creo que fue un buen alumno. Después, de acuerdo a su poder de análisis, incorporó nuevas cosas, nuevos procedimientos, nuevos métodos. ¿Me entiendes? Ya yo no trabajaba con ella, yo estaba por mi grupo y él coincidíamos en muchas oportunidades. Trabajábamos juntos algunas veces que lo invité a cosas mías o él me invitó a cosas suyas. Tuve el honor inmenso de ser partícipe con él de la consagración de un grupo de sacerdotes de Ifá muy conocidos, los Masúos. Cuando se hicieron esos 4 sacerdotes de Ifá, en un cuarto estaba el Olofin de él y en el otro estaba el mío. Y participamos junto con los Babalawo en la consagración de esos hermanos. Ya después, bueno, pues cada uno tomó su camino y él insertó determinados métodos de trabajo, producto de sus investigaciones, de sus análisis, como lo han hecho otros, pero muchos de ellos ya diferentes al procedimiento de trabajo que tenía Miguel. De igual manera, puedo citarle, que me lo nombraron también, a Benito Rodríguez Uchepaure. Después que muere Miguel, él introduce en el ceremonial de Orun o de oro una serie de adiciones que no existían. Bueno, de Benito sé
que trabajaba en la Academia de Ciencias y que tuvo acceso a mucha documentación que fueron incautadas a sacerdotes y religiosos de todas las religiones que murieron. Cuando esa gente morían y no tenían un heredero, el gobierno pues se apropiaba de toda la documentación y la almacenaban ahí en la Academia de Ciencias, donde Benito tuvo acceso a toda esa documentación y quizás encontró en alguna de esa documentación algo que no conocíamos los demás y entonces quizás creo que sea la razón de nuevas cosas que habían sucedido. Yo fui consagrado en esa deidad por Miguel, tengo lo que él me dio, entrego lo que él me dio, no desconozco lo que le han incorporado a otros, pero mantengo mi línea. Lo mismo sucede con Olokun, lo mismo sucede con Odum, lo mismo sucede con Odutúa o con otras deidades. Se le han ido incrementando cosas y yo sigo de forma tradicional con lo que recibí. Es una cosa muy significativa este momento para mí, porque usted está hablando de su pasado, pero para mí usted tiene un presente y un futuro extremadamente importante. ¿Por qué? Porque usted es íntegro, usted ha conservado y mantenido sus enseñanzas que le fueron legadas, enseñanzas que se están desapareciendo en el éter, ya muy poquito. Los que puedan estar a su lado conocerán. Todo lo demás, lo que están comiendo es el ajiaco de todas las cosas que le han incorporado. Usted es una pieza extremadamente importante, fundamental para Ocha Ifá afrocubano. Para los que creen que Ifá y Ocha afrocubano va a desaparecer, no va a pasar. Porque este señor que está acá está dejando hombres preparados con sus mismas enseñanzas que le dieron a él. Y haremos todo lo posible, lo que podamos aprender de él, para mantener este legado hasta el día de nuestro fin. Así que esta historia va a continuar. Esto va a continuar. Lo que me interesa que ustedes escuchen la historia viviente. La historia viviente de un coprotagonista que va a vivir muchísimos años más para seguir enseñándonos a todos. Y que se lo vamos a agradecer eternamente. Desde luego hay algo que es importante. Yo me considero un igual entre mis iguales y humildemente solamente no impongo. Cuando alguien se me acerca, le transmito lo que sé, en la forma que lo aprendí. Y como siempre digo, no me voy a cansar de hacerlo, soy pero muy respetuoso del método y procedimiento de trabajo que tenga cualquier hermano. Lo que sí es, de lo que estoy seguro, es que Ifá no va a desaparecer. No desapareció cuando los españoles trajeron aquí a los esclavos encadenados, a los que trataron de imponerle una fe diferente a la que ellos practicaban. Fueron capaces de resistir, de manera tal que le pudieron transmitir a las generaciones que vinieron después todo el conocimiento que ellos acumulaban. Ifá no va a morir mañana tampoco, porque habrán siempre hombres que defiendan la tradición que nos legaron nuestros ancestros. Yo no soy un ejemplo a seguir. Yo soy solamente un continuador de lo que vi y de lo que aprendí. Y es lo que hago, transmitirle a los que a mi alrededor se encuentran lo que vi y aprendí. Y todo aquel que se acerque, no con el ánimo de imponerle nada, le explico o le transmito lo que hago, cómo lo hago, por qué lo hago y de dónde aparece el conocimiento. ¿Me entiendes? No puedo tampoco dejar de decir que entre las personas a quien agradezco está Fran Cabrera. Sería irrespetuoso de mi parte no decirlo, porque en aquellos inicios de mi vida masón, de mi vida como babalago, cuando Miguel murió en el año 1986, la línea de continuidad que yo conocí fue Fran, y a su casa fui tantas veces como la necesité, a pedir una opinión, un criterio, a reafirmar algo
que no tenía seguro, siempre las puertas estuvieron abiertas y siempre recibí de él su cooperación. Hoy no trabajamos juntos, tiene su línea, yo tengo la mía, pero ingratos aquellos que no recuerdan quién le dio de tomar y quién le dio de comer. Y yo bebí del conocimiento y comí de la sabiduría en casa de Fran en los momentos que lo necesité, al igual que él siempre pudo contar conmigo cuando me necesitó. ¿Entiendes? Creo que era necesario, porque hemos hablado de muchos babalawos con los que me relacioné, y otros que no he mencionado, que son muchos más, ¿me entiendes? Y me parecía que era irrespetuoso de mi parte no incluir como figura protagonista, papel importante en mi posibilidad de desarrollo, a Fran Cabrera, a Hugo Beche. Personaje que ha sido emblemático en la isla de Cuba también, Sí. y que tiene un legado muy importante también. Sí. Sea cual sea su camino Su línea. o su línea, es un Osva. Yeah. A él le tocó la dirección de la primera apertura de año que hizo la comisión organizadora Miguel Feble Padrón. Él fue el director durante varios años hasta que él constituyó Ile Tuntún. Pero todos esos años anteriores fue Fran Cabrera quien dirigió la letra del año de la comisión, con el concurso y el ayudo de los demás. Pero la cabeza pensante, el cerebro directriz, era él. Honor a quien honor merece. Quien desconoce el honor de los demás es porque ha empezado a perder el honor de sí mismo. Así mismo es Oluo. Oluo, hábleme de las siguientes iniciaciones. Bueno, ya nosotros estamos ya avanzados en edad, ya tenemos 80 años. No sé quizás hasta cuándo la capacidad me permita, mientras la inteligencia me lo permita y exista alguien que confíe en mí, aquí estaremos para servir. Pero bueno, ya yo tengo relevo. Siento una inmensa satisfacción de tener a mi hijo con la capacidad de, cuando yo no esté, de poder continuar el trabajo, porque él sabe lo que yo sé, conoce lo que yo conozco y tiene en sus manos toda la documentación escrita que yo he podido recopilar durante estos 43 años. Por lo tanto, si al día que me toque cerrar los ojos, tengo la satisfacción, por lo menos que mi grupo, la familia que yo represento, además de mi hijo, tengo otros que no están acá porque no tienen la posibilidad de venir, ¿me entiendes? A Lazarito el médico, allá tengo a Paco, tengo a Reniel y muchos más que tienen la capacidad, el conocimiento, los elementos y las documentaciones para preservar dentro de nuestro grupo familiar las enseñanzas que Miguel nos dejó. Yo, inclusive a veces la vida nos obliga a pasar por momentos amargos, y yo lo estoy pasando, porque tengo la mitad de mi corazón aquí y la otra mitad de mi corazón allá. Pero tengo la satisfacción que cuando mi corazón partido en dos se une, es un mismo latir, un mismo sentir y una misma proyección. Mi hijo, con el grupo de acá en la Florida, ¿no? En la Florida, no, en los Estados Unidos, porque aquí tenemos miembros de la familia en Los Ángeles, tenemos miembros de la familia en Nueva York, tenemos, ¿me entiendes? En Canadá. En Canadá, ¿me entiendes? Tenemos, somos muchos diseminados por el mundo, pero con una misma línea de pensamiento y una misma línea de proyección. En España lo tengo, en Italia, ¿me entiendes? Tengo, la familia nuestra es bastante amplia y todos hemos logrado mantener esa línea de trabajo. Yo tengo ahijados míos con los cuales no tengo relaciones por razones X, pero escucho su forma de trabajar y hasta ahora, gracias a Dios, no he escuchado ningún comentario denigrante. Por lo tanto, aunque no estamos unidos en el trabajo, por lo menos mantienen su línea de proyección y eso me enorgullece, porque que estemos distantes no quiere decir que somos enemigos, ni mucho menos que existe un alejamiento ético ni moral. Podemos estar lejos, podemos caminar por aceras diferentes, pero si la proyección es la misma
No importa dónde estemos, si hacemos las cosas de la manera más decorosa. Para que usted lo sepa, que aparte de su familia religiosa, hay muchos babalawos que lo respetan y lo admiran. Y como yo le agradecemos la labor que está haciendo por el IFA afrocubano. Que no digamos afrocubano, por IFA. Sí. Simplemente para no encasillarlo. Sí. Yo considero que a veces hay cosas que yo no me atrevo a hablar así en público, por temor a evitar discrepancias. Cuando hablamos de IFA, ponerle afrocubano, afrocanadiense, afropanameño, afromexicano, de manera innegable, quiéralo o no reconocer, hace 50 años atrás, IFA solamente vivía en Cuba. Porque del IFA que se practicaba en África se conocía poco y casi nada se hablaba. Cuando, producto de los cambios políticos, económicos y sociales que hubieron en Cuba en el año 1959, abandonaron el país una gran cantidad de personas, y entre esas personas habían olochas y babalawos. Y en sus maletas, además de la ropa y los zapatos, llevaban sus piedras y sus caracoles, llevaban sus ardelés y sus zócoles, y se diseminaron por el mundo. Muchos vinieron para los Estados Unidos, otros fueron para Panamá, otros fueron para Puerto Rico, y el IFA tradicional cubano se expandió en el mundo. Y después creció y se multiplicó. Venezuela hoy es una potencia. Los primeros IFAs de Venezuela salieron de Cuba. A mí me cabe el honor de haber participado en la mayor parte de los primeros que se iniciaron. Tuve la satisfacción de participar en el IFA de Johnny. ¿Entiendes? ¿De qué Johnny? Johnny Pérez. Obedí. Mi padrino. Sí. Y después tuve la oportunidad de participar en los que él trajo. Y aquellos primeros grupos se consagraron con el Lord mío. Y hoy en día es una potencia. Podemos identificar aquello ahí como el IFA venezolano. ¿No? Es IFA. Quitémosle el apellido. Quitémosle el apellido. Porque si los africanos que vinieron de África a Cuba no hubieran preservado su fe, no lo hubiéramos heredado nosotros. Y si la fe de nosotros, cuando nos fuimos a diferentes países, no lo hubiéramos llevado con nosotros, no hubiera llegado IFA aquí a los Estados Unidos, no hubiera llegado IFA a Venezuela, a México. No hay un rincón del mundo donde no existe un babalao. Y tampoco no hay un lugar en el mundo donde no exista un babalao cubano. Un babalao cubano que enseñe, que indique, que oriente y después consagre. Y lo que crece y se multiplica, después cambian los nombres, cambian los apellidos, pero el origen es el mismo. Yo creo que IFA crece y se multiplica cuando se le pone un apellido diferente, no deja de ser IFA. Yo considero que todas las prácticas de IFA que se hagan, en la forma que se haga, si se hace con amor, si se hace con fe, si se hace con dignidad, merece ser reconocida. Vuelvo y repito, podemos caminar por aceras diferentes si vamos hacia un mismo lugar. Aunque caminemos por aceras diferentes, caminemos con respeto, con dignidad, con decoro, con principios, que son las herramientas que hacen grande a IFA. La palabra de IFA no es tan grande por lo que indica, sino muchas veces por la forma en que lo hacemos. Si el que lo dice revestido de toda una serie de conceptos éticos y morales, la palabra de IFA llega a cualquier rincón. Si el que lo hace no tiene esas cualidades, la palabra de IFA se muere. Por ende, siempre que tengo la oportunidad de decirlo, llamo a todos los sacerdotes de IFA a unirnos, a respetar la forma en que hacemos cada cual las cosas,
pero hacerla en la forma que cada cual la haga, pero con respeto, con dignidad, con decoro, con principio, para que las generaciones que vengan después puedan mantener en alto la bandera que hoy sostenemos nosotros, que en algún momento la recibimos de los que ya no están. Así es, Oluo. Oluo, usted le hizo la iniciación en IFA a Manolo Orbellono, ¿correcto? Sí, él es IFA mío número 21. 21. Y de estos personajes que han sido personas emblemáticas en el IFA en Cuba, ¿a cuáles otros usted ha iniciado? Bueno. O sea, que sean populares, conocidos, pues me refiero. Déjeme decirle algo. Con mucho respeto, me voy a limitar de mentar nombres, porque no me considero autorizado a hacer de manera pública un planteamiento que no es colegiado con la persona para poderlo transmitir sin su autorización. Lo que sí le puedo decirle algo es que dentro de los hombres que yo he iniciado hay muchos que tienen representación pública, representación social, y dentro del aspecto religioso muchos de ellos tienen un nivel de prestigio y de respeto, cosa que a mí me honra, ¿me entiendes? De Manolo hablo de manera pública porque él se convirtió en una persona pública, aunque se convirtió en una persona pública ajeno a mi forma de trabajo. Él tomó su camino, nunca perdimos la amistad, nunca perdimos la relación, nunca nos alejamos desde el punto de vista personal, pero él abrió camino al extremo que llegó a presidir la Sociedad Cultural Yoruba. Sirvió de puente en algún momento la relación de padrino y ahijado para buscar una unificación entre la comisión organizadora de la Letra del Año y la Sociedad Cultural Yoruba, pero aquello no funcionó. Y de la misma manera que accedí al llamado de unidad que él me hizo en su momento, también en su momento le dije que me retiraba, y junto conmigo la comisión, porque los acuerdos que se tomaron a la hora de hacer la unificación ni se respetaron ni se cumplieron. Y entonces, con el mismo respeto que llegamos, con ese mismo respeto nos retiramos. Y así nos mantenemos, ellos allá y nosotros acá. Manolo, se llama Manuel Pérez Andino. José Manuel Pérez Andino. Yo le hice IFA a él, le di mano de orula y cofá a sus hijos, a su esposa, Bárbara, a su primera esposa, madre de sus hijos mayores. Por lo tanto, yo fui el padrino de la familia. Pero cuando él tomó su camino, yo tomé el mío. Y hasta el día en que se enterró, yo mantuve mis mejores relaciones personales. Pero ya religiosamente no trabajábamos juntos. ¿Quieres darle algún mensaje a la comunidad religiosa? Sí, tengo dos cosas que decir. La vez anterior que ustedes me permitieron el honor de compartir este espacio, debí haber hecho una aclaración para conocimiento público, porque vemos una gran cantidad de libros, documentos que circulan, y entre esos documentos que circulan hay un libro por ahí que dice que es un tratado de Osai hecho por mí en el año 1962, cuando fui consagrado en Osai, en Palmira. Eso es una falsedad. En el año 1962 yo no tenía ni siquiera mi guerrero. Por lo tanto, la fecha que se nombra en ese documento es incierta. Y más incierto que haya sido yo quien haya hecho el documento. Primero porque no me siento con la capacidad de hacerlo. No todos tenemos la capacidad de editar un libro. Yo puedo recopilar el conocimiento que tengo y agruparlo y hacer una carpeta que puede servir quizás de orientación a algún hermano. Pero a la hora de construir un libro que se ponga al alcance del pueblo religioso como motivo de aprendizaje y enseñanza, yo no me siento capacitado. Por lo tanto, nunca lo he hecho. Quiero aprovechar esta oportunidad que ustedes me permiten para desestimar
la credibilidad que puedan tener los hermanos de ese libro. Yo no hice ese libro. Yo no hice ese libro, que está editado, según dice el documento, en el 1962. Yo fui consagrado en el 1982 como sacerdote de IFA. Y fue en el 83 o el 84 que yo recibí esa de mano de Miguel, que fue quien me consagró y me entregó el que tengo. Yo no fui a Palmira ni a aprender, ni a recibir, ni tampoco hice nada. Sí fui con Miguel a Palmira en alguna que otra oportunidad y conocí del trabajo que allí se realiza. Establecí relaciones con hermanos de allí con los cuales me identifico plenamente. Pero lo que dice el libro no es cierto. ¿Qué es lo otro que quiere aclarar? Lo otro que quiero aclarar es que hace unos periodo de tiempo atrás, René González me realizó una entrevista y en la motivación de la conversación menté todas las deidades que yo he recibido y no comenté que yo recibí Orichaoco de manos de Andrés Colá. En aquel momento hablé y no hice esa aclaración. Y después me quedó la culpa de haber hecho una explicación general sin haber hecho una especificación. Todas las demás deidades que yo tengo me las entregó Miguel Félix Padrón. Menos Orichaoco, que me lo entregó Colá. En un plante que lo recibí junto con Manolo Erice, ¿me entiendes? Con Isaac Larrondo, con los Masúos. Y quería dejar aclarado eso. Esta foto que les voy a presentar es el IFA mío número 25 y 26, donde ya muchos de los que aparecen en los IFAs anteriores no están. Solamente aquí quedan de aquel grupo Gaspar Mesa, porque ya todos los demás son de una nueva generación. La mayor parte de los que estaban anteriormente ya fallecieron en esta, aunque tengo por costumbre cuando yo hago cualquier ceremonia, los incluyo a todos aquellos que ya no están a la hora de darle de comer a ellos, porque aunque de manera física no se encuentran, nosotros que tenemos un concepto del gran poder de la espiritualidad, siempre que hago algún tipo de ceremonia, invoco los nombres de todos aquellos que me cogieron de sus manos y me hicieron transitar este camino hasta hoy. Ayer de manera física, hoy de manera espiritual. Muchas gracias a este grupo que defiende los intereses de IFA por permitirme una vez más ocupar este espacio. E invoco a Olor Dumare que nos conceda fuerza suficiente para continuar haciendo las cosas de la manera más correcta. Y no me canso de hacer un llamado a todos los sacerdotes de IFA del mundo, independientemente de la forma en que realicen su trabajo, que nos miremos como lo que somos, hermanos. Que cuando no seamos capaces de darnos un abrazo, que tampoco seamos capaces de darnos un empujón, porque en la unidad está la fuerza. El día que los babalagos nos demos cuenta de lo que representamos, en vez de digregarnos, nos abracemos y nos convertiremos en una potencia para beneficio del mundo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Estamos en la casa donde se están realizando sus IFASes números 135 y 136. 135 y 136. A continuación vamos a ver imágenes que hemos podido tomar en los días de la ceremonia para que puedan compartir con nosotros los momentos vividos con el padrino Lázaro Cuesta y Wally Bofún. Muchas gracias a todos. Por favor, si les gusta el trabajo que estamos realizando en nuestro podcast Dimensional, que es su podcast de su casa Fraternidad IFA de las Américas, solo le pedimos que compartan, que nos apoyen dándonos un like
activen las campanitas para las notificaciones de los nuevos episodios y que Olodumare y los orichas los bendigan a todos. Padrino, gracias. Y Ború y Buey. Muchas gracias a todos. Aquí tenemos al hijo de el padrino Lázaro Cuesta y Ború Ofun, Dairon Obehueño, que es la oyubona de los IFA que está haciendo el padrino. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha parecido todo, Lugo? Bien contento. IFA se rota por varias tierras y llegamos aquí a Miami hace cerca de un año. Este es la segunda ceremonia de IFA que estamos consagrando aquí. Olofin Olodumare nos premia con Beate, que dice buen día para el Babalao, y Camey, que dice que IFA se va moviendo en un puerto para que puedan llegar las riquezas. La riqueza no solamente es el dinero, no solamente son las cosas, la riqueza es el conocimiento, la riqueza es la humanidad, la riqueza es la fraternidad para que se puedan vivir que todas las cosas aquí en Miami puedan salir cosas bien y que los Dumares siempre nos siga bendiciendo. Gracias, Olo, gracias. Es un orgullo pertenecer a esta familia de Babalao con grandes conocimientos y con un deseo inmenso de hacerle bien siempre a la humanidad y poder cumplir con nuestra misión en esta tierra de traerle la felicidad a los que sean infelices, traerle matrimonio a aquellos que no puedan conseguir, traerle la salud a aquellos que estén enfermos, traerle la libertad a aquellos que puedan estar presos. Y esa es nuestra misión en la tierra, es nuestra misión como abuso de Orula y en eso estamos día a día. Cuando usted trabaja en casa es imposible sentirse mal. Nosotros no formamos parte de un grupo, nosotros formamos parte de una familia. Es la familia de Lázaro Fortino Cuesta Valdés, Omodo y Ború Ofun. Porque siempre Marino nos ha enseñado que buen árbol se arrima, buena sombra lo acobija. Y lo bueno siempre se va a poner bueno y lo bueno se va a poner inmejorable. Porque eso dice Ború Ofun. Muchas gracias a ustedes por estar presentes y por darnos la oportunidad de compartir. Y muchas gracias por los libros. Genial, todo ha sido con una tremenda organización y la cosa ha generado buen desenvolvimiento. Ha salido todo perfecto. Todo bien. Al lado del padrino de Lázaro Cuesta todo siempre es una maravilla. El aprendizaje siempre está y compartir entre hermanos es una bendición. Muy buena actividad, muy buen IFA. Continuamos estudiando, continuamos aprendiendo, continuamos trabajando y muy importante, conociendo hermanos muy valiosos aquí en Tierra de Libertad, en la tierra de Miami. Así que para bien sea y que Olofin nos bendiga a todos y que nos dé muchas más oportunidades de trabajo. El volumen de la poesía, muy importante. No estamos echando competencia con nadie. La misión de nosotros es salvar a la humanidad. Bueno, como siempre, aquí siempre reina la hermandad, reina la familia y siempre nos sentimos bien. Es mucho el cariño y el conocimiento que podemos adquirir de todos los mayores que están presentes y siempre nos sentimos bien. Sentirse en familia es una de las cosas que distingue a la familia de mi padrino Ború Ofun, que nos hace sentir siempre en familia. Esa es la palabra. Y nosotros siempre tenemos un buen ambiente trabajando y fácil. ¿Qué te parece el padrino con su edad sigue participando y salvando a la humanidad? Sí, tiene experiencia y tiene bastantes herramientas
para esas cosas. Ha sido extraordinaria, ha sido un esfuerzo conjunto con toda la familia religiosa. Ha sido un esfuerzo grande, pero ha valido la pena. Sus frutos han brotado. Desde que empezamos con la ceremonia hasta ahorita que ya estos pasos que estamos terminando, ha sido de la mejor calidad, excelencia, pero sobre todo con gran conocimiento y gran experiencia de padrino y de los mayores que nos acompañan. Voy a decir de mi padrino lo que siempre, de mi Oyubona, lo que siempre he dicho. Todo lo que mi Oyubona toca lo convierte en oro. Y mientras los Dumares le proporcione salud y larga vida, todo lo que toque lo va a convertir en oro. Una experiencia excepcional, compartir con el señor Lázaro, con Cuco, con mi Olivo Ciguayú, que está aquí. Gracias por la invitación, padrino. Ha sido un día fabuloso, lleno de mucho aprendizaje, momentos y anécdotas que siempre llevaré conmigo. Bueno, nos encontramos con el padrino Lázaro Cuesta y Wori Bofun. Padrino, estamos realizando el Iyoyé el día de hoy de su fase número 135 y 136. Ok. ¿Cómo ha visto todo, padrino? Todo bien. Por lo menos considero que el camino del sacrificio de los que han hecho el trabajo para poder lograr el resultado que hemos obtenido es precisamente la consolidación de la fe, porque vivir sin fe es igual que vivir sin esperanza. Por lo tanto, cada vez que nace un rey, que se hace un Ifá, junto con ese que nace también un sendero de esperanza y de un futuro mejor para todo aquel que entienda el mensaje que Ifá da y cumpla con las orientaciones que se le indiquen. H, padrino. Gracias por apoyarnos y gracias por seguirnos enseñando. Estoy para servir. Gracias. Podcast Dimensional de la Fraternidad Ifá de las Américas.